Buenas tardes compañeros, nosotros le hablaremos acerca de la osteopatía y la importancia de la misma. Iniciando con su historia, se dice que la osteopatía no es más que un periodo sin dominio. Esta también toma retribuciones acerca de la medicina griega. Tomando estas retribuciones de la antigua Grecia, también parte de tomar acciones acerca de la medicina árabe. Esto es de suma importancia debido a diferentes patologías que se derivan de esta. Para su estudio hubo un personaje, un autor muy importante, el cual se llamaba Andrew Taylor, que nació el 6 de agosto. Él sufría de muchas migrañas y náuseas, las cuales aliviaba recargando la nuca en una banda tensa entre dos árboles. Él era un médico cirujano que se estableció para estudiar anatomía y fisiología, con el fin de aliviar las patologías de sus pacientes y también de estudiar a ciencia cierta todo tipo de medicamento que se les administraba a cada paciente. Él creía que podía haber otra alternativa para aliviar cada dolor. Esto fue llevado a cabo después de la guerra y él empezó a analizar las diferentes estructuras del cuerpo humano y cómo reaccionaban ante diferentes estímulos. Una de sus aportaciones más importantes fue en 1874, en el cual curó a un niño. Esto era porque el niño contaba con disentería hemorrágica y él pudo analizar el por qué el abdomen se encontraba frío y por qué la zona lumbar se encontraba muy caliente. Esto decía o quería dar a entender que había una relación acerca de la zona con contracturas y cómo está relacionada acerca del intestino. Él realizó unas pequeñas movilizaciones y al otro día, al siguiente día el niño ya estaba en buenas condiciones. Steele fue el primero que llevó a la relación entre el sistema musculoesquelético con otros sistemas. Esto también tenía importancia las posibles patologías que pudieran surgir de cada uno de estos y cómo estaban conectadas entre sí. Él también hacía semejanza hacia la fascia. Él hacía como un tejido de suma importancia que recubre todos los huesos, articulaciones, vasos y diferentes órganos también. Él lo hacía de relevancia porque decía que era de suma importancia conocerla para poder detectar diferentes patologías y cómo esta estaba relacionada ante las mismas. Estas, al ser importantes para las células en las cuales se realiza el intercambio para poder vivir y también cumplir nuestras necesidades o funciones. Teniendo en cuenta la osteopatía, también se suena de gran importancia la quiropraxia, la cual se estableció casi en el mismo año, pero con dos atribuciones diferentes. Esta se basa en una filosofía y un estilo de vida. Esta se genera en dos. La primera dice que todas las enfermedades son generadas o son dadas acerca del occipucio del atlas. Y la segunda dice que todas las patologías son dadas acerca de la articulación sacroiliaca y de ahí provienen las mismas. La definición de osteopatía es aquella en que se encarga de las patologías o afectaciones que se dan acerca de la movilidad. Estas mismas con el fin de detectar también sus disfunciones y saber cómo tratar cada una de ellas. A continuación daremos diferentes definiciones acerca de osteopatía de acuerdo a diferentes autores. La Asociación Mexicana de Osteopatía pone como énfasis principal la importancia del bienestar en la salud de las personas. Esto con el fin de poder llevar tener un buen funcionamiento acerca de las estructuras del cuerpo humano. El Comité Americano de la
la terminología osteopática marca la importancia de la movilidad y su estructura y función y cómo estas están coordinadas para poder manejar a cada paciente. Y por último está Downey, el cual decía o ponía en contexto que la osteopatía es un conjunto de técnicas que pueden aliviar cualquier tipo de dolor a nivel musculoesquelético. Viene el inciso D, que es la aportación de Freire. Entonces nos habla sobre la lesión o subluxación, que dice que esta se va a dar en alguna articulación, pero esta puede ser su composición de las variaciones de todas las lesiones. Entonces dice que esta puede ser individuales o agrupadas, y también nos habla sobre que pueden estar engregadas por un factor mecánico, pero no en todos los casos va a ser así, y esta se va a predisponer de alguna enfermedad que el paciente esté sufriendo en ese momento. También nos dice que no siempre todos los factores van a reaccionar de la misma manera en todos los pacientes. Esto va a variar mucho dependiendo del cuerpo de la persona. También viene el inciso E, que nos habla sobre Kohner, donde dice que las lesiones vertebrales o inversiones o perversión de las estructuras pueden causarse y mantenerse en disfuncionamiento, ya sea por lo que es la presión que ésta genera o por la tensión que puede llegar a ocasionar, pero en algunos casos especiales puede ser por ambas, por la presión y por la tensión. Entonces nos vienen lo que es los principios de la osteopatía. Nos viene una aportación muy importante que se dio en el año 1899 a 1901. Entonces nos vienen 4 puntos muy importantes y revelantes. Lo que es el primero, que sería la estructura que gobierna la función. El segundo sería la unidad del cuerpo. Y el tercero sería la autocuración. Y el último sería la ley de la arteria. Entonces, el primer punto que nos habla sobre la estructura gobierna la función, nos hace énfasis en que el cuerpo humano es considerado como único e indivisible. Entonces, que cada estructura que lo conforma es muy importante. Nos habla sobre las estructuras del hueso, los músculos, también de la parte de las glándulas, la piel y los órganos. En sí nos dice que cada parte del cuerpo llega a cumplir una función específica, pero que esta también puede ayudar a la función de otra. Es una pequeña cadena, digamos así, que está relacionado, es un ciclo que cada órgano necesita de otro para poder funcionar, pero hay algunos casos especiales donde no es así. Entonces nos habla sobre las enfermedades que estas pueden llegar a afectar o generar otras más. Un ejemplo sería cuando el cuerpo presenta una fractura. Esta puede llegar a afectar lo que es los músculos y en algunos casos también hasta articulaciones. Dependiendo en dónde se dé la fractura, también nos dice que puede llegar a afectar lo que son los órganos. El segundo principio, que es la unidad del cuerpo, aquí nos habla sobre que el cuerpo tiene la facultad de encontrar o reencontrar su equilibrio, ya sea físico, bioquímico o mental. Es lo que llamamos la homeostasia. Para este autor nos dice que este tipo de sistema es susceptible de guardar en la memoria los traumatismos sufridos. Nos hace un ejemplo sobre el oído interno. Entonces nos habla sobre la relación que tiene el oído interno y la parte del equilibrio, en donde dice que esta se encarga obligatoriamente que la parte de los ojos en su plano siempre va a ser horizontal. Esta va a disponer de esta manera sin importar la posición que presente lo que es la columna vertebral.
Nos da un ejemplo donde nos habla sobre una persona que puede, digamos, recibir lo que es un balazo en la parte lateral izquierda de la cabeza. Nos dice que después de este golpe, el cuerpo se va a ir adaptando a este nuevo estado, donde nos dice que va a llegar el momento donde va a compensar este último nivel de lo que está relacionado con la columna vertebral, con lo que es el fin de guardar siempre la línea de los ojos en forma horizontal. Bien, el siguiente principio es que nos habla de la autocuración, donde nos dice que el cuerpo es capaz de autocurarse. El cuerpo tiene en sí todo lo necesario, todos los medios para que pueda curarse por sí solo. Entonces también nos habla sobre cómo cumple de una manera correcta cada parte del cuerpo su función. Cuando este en sí se da de la manera correcta y adecuada como el cuerpo lo necesita, como nos da unos ejemplos de la parte de los nervios, también de la parte de vascular, y cuando nos habla que la parte celular cumple la función correcta de su nutrición, entonces también nos habla sobre la eliminación de desechos que el cuerpo ya no necesita. Entonces cuando todo esto se da de una forma adecuada, nos dice que cuando se presente alguna patología en el cuerpo no va a permitir que se desarrolle esta patología. Entonces el cuarto principio, donde nos dice que la regla de la arteria es absoluta, nos dice que el medio de transporte de la sangre es muy importante. Cuando la sangre es sana y cuando la sangre cumple la función correcta, tiene buena circulación, la sangre en sí, cuando también la arteria cumple su función primordial, que es enviar la sangre de una manera correcta, va a haber buena articulación. Entonces va a ayudar mucho lo que es a que no se provoque lo que es el retorno venoso y que no sea más lento. También nos va a ayudar que no tenga lo que es la acumulación de toxinas. Nos habla sobre un ejemplo de una lesión osteopática que puede afectar lo que son las vértebras del grupo de la parte dorsal, la número 4, la número 5 a la número 6. Entonces, en sí nos habla mucho sobre la importancia que es que el cuerpo tenga una buena circulación y que la sangre cumpla sus funciones adecuadas y que la sangre pueda llegar a afectar muchas partes del cuerpo humano, como también puede afectar con mucha dificultad lo que es la parte del estómago, también lo que es el flujo nervioso, que nos dice que estará más disminuido, y también lo que es el retorno venoso será más lento, como también sería el retorno linfático. Entonces nos habla sobre que el estómago en sí no estaría el 100% enfermo si esto no se cumpliera adecuadamente, pero sí lo iba a llegar a afectar. Bueno, pues yo le voy a hablar de lo que es la biomecánica de Raquis, o también conocida como columna vertebral. Como sabemos, es una estructura ósea que pues tiene forma de pilar y pues que porta el tronco. Como sabemos, esto tiene componentes denominados como son movimientos pasivos y activos.
Como sabemos, el raquis tiene dos impactos mecánicos contradictorios, como es la rigidez y la flexibilidad. Bueno, en la rigidez pues nos da a entender que pues tenemos lo que es fascia, ligamentos, músculos, actividades mecánicas, pues eso es lo que nos hace estar de pie tanto a nosotros los seres humanos. En la flexibilidad podemos encontrar lo que es posible gracias a estas, están constituidas. Bueno, tenemos flexibilidad y también tenemos rigidez. Esto puede estar tanto en la columna vertebral y en ello pues podemos encontrar lo que son los discos. En ello podemos encontrar tres funciones como son la estática, la cinética y la de protección. En la estática podemos encontrar lo que es que están reducidas a los discos vertebrales y a los cuerpos vertebrales. También podemos encontrar lo que es la función cinética, que está ubicada pues en la parte posterior. En ella se puede encontrar en la que es apófisis transversas, apófisis espinosas, y también lo de la protección, que está desempeñada en el conducto. También en la biomecánica de raquis podemos encontrar una estructura lineal que pues por lo tanto está compuesto de 33 a 34 vértebras. En ellos están alternadas por discos fibrocartilaginosos que están unidos por ligamentos. Como sabemos, nuestro cuerpo está conformado por ligamentos y para ello pues son unidos entre sí. Ya también aquí en la columna vertebral. Por eso podemos encontrar 4 curvaturas fundamentales también en la biomecánica de raquis o en la columna vertebral, que pues estas 4 curvas son la columna sacra, que pues está en la concavidad anterior, y luego vamos con lo que es la lordosis lumbar, que está en la concavidad posterior. Luego pasamos a lo que es la cifosis dorsal, que también está en la concavidad posterior, y luego pasamos a la lordosis cervical, que también está en la concavidad posterior. Y esto nos da a entender que pues el volumen aumenta de lo que es la L3 a L5 progresivamente. ¿Por qué? Porque posee forma de cuña y los discos. También podemos encontrar lo que determina las cervicales raquídeas. ¿Esto por qué? Porque de la C3 a la L5 pues ya empieza el peso corporal, y pues esta, pues como le comenté al principio, nos da a entender que pues tiene forma de como que se expande, digamos, y pues esto da a entender que pues ahí está el peso corporal y nos ayuda en sí a tener flexibilidad, rigidez y estar pues en los movimientos que son fundamentales también en la columna vertebral. Y ya pues ahorita les voy a comentar lo que son los movimientos y los grados, o sea, también tiene limitación de grados para que no pues nos lesionemos o no causemos alguna alteración en nuestra postura, más que nada porque esto se da también a la mala postura. Cuando tenemos una mala postura pues nuestro cuerpo deja esa flexibilidad, como que se acorta, y también cuando tenemos esa rigidez, ahí donde entra la rigidez, y pues ya no pues tenemos el mismo. Ahora vamos a hablar de lo que es la función estática del raquis. Como sabemos, los discos son amortiguadores y pues también son protectores. En ello podemos encontrar que pues según su peso o según la alternativa, estos van a tener una función importante. Por ejemplo, a nivel cervical son 3 milímetros, a nivel torácico dorsal son 5 milímetros, y a nivel de lumbar son de 9 milímetros. También podemos ver que es elásticos, porque un ejemplo sería que pues la hipertrifosis, lo que hace los discos es que pues como son elásticos, cuando uno agarra esa mala postura, pues se acorta el movimiento, se acorta el músculo, se acorta pues el ligamento, y lo que hace esto es pues que la ventaja de los discos que se pueden estirar y pueden ayudar a la persona a que vuelva a su postura normal y ya no esté con eso de mala postura, y nos ayude a pues estar bien en la vida diaria. En la función cinética de raquis lumbar podemos encontrar lo que es el movimiento o la amplitud de movimiento, que pues en ellos son determinadas. Para ello pues existen grados de límite. ¿Por qué? Porque esto tiene una gran función. Estas últimas lumbares pues es la que soporta el peso
del cuerpo. Vamos a hablar pues también de lo que es las apófisis de articulaciones. En ellos, si se estira de más o si se hace un movimiento más o sobrepeso de más, pues hay una patología que es artrósidas, o que pues es muy común cuando pues hacemos peso de más. Luego pues encontramos que hay ciertos límites o ciertos grados que pues el mismo cuerpo hace que se limite, como son la rotación. La rotación te pide que debe de ser de 5 grados. En ello tenemos el papel mecánico, la lateroflexión, que puede ser de menos de 20 grados. Y luego encontramos lo que son las articulaciones posteriores, el movimiento a nivel lumbar, que son de 30 grados. En esto pues hay un poquito más de movimiento, y podemos encontrar el movimiento es controlado por el ligamento supraespinoso. Esto es lo que hace que pues cuando ya hace 30 grados de movimiento, el mismo ligamento hace que ya no haga más o no exceda de más. ¿Por qué? Porque si no nos podemos pues desgarrar, nos podemos hacer un tirón, y pues estamos al ligamento lo estamos estirando de más, y pues ahí podría haber alguna pues patología o alguna lesión. Bueno, pues ahora vamos con lo que es la función de protección. En la función de protección pues vamos a ver que pues el conjunto raquis tiene un papel muy importante, ya que pues es el protección de la médula espinal. En ello podemos encontrar lo que es las raíces raquídeas y el conducto raquídeo. Salen por agujeros en conjuntos intervertebrales. Para ello hay un agujero osteofibroso que pues se abre cuando va hacia arriba al occipital, y en ello pues regresa a lo que o continúa lo que es al sacro, y pues en ello podemos encontrar lo que es el conjunto raquídeo. Esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque según su diámetro va a variar los niveles de las vértebras. Como les había comentado hace ratos, que es de la zona cervical, que es de 3 milímetros, lo que es la torácica, que es de 5 milímetros, y lo que es la lumbar, que es de 9 milímetros. ¿Por qué? Porque la 9 milímetros, como sabemos, es más, como les comentaba, es la que carga más el peso corporal, y pues esto es muy importante. Luego vamos con lo que es el canal de conjunción. Esto pues, como sabemos, como les he explicado ahorita, es otro canal pues que nos permite la comunicación entre el canal raquídeo y el cuerpo. En ello podemos encontrar lo que contiene los nervios del raquídeo envueltos, también otro muy importante, que es el tejido adiposo, lo que es el tejido conjuntivo, el periósteo y pues los vasos sanguíneos. Esto en sí hace que pues en el canal pues pasen todos estos componentes que pues son muy importantes también en la columna vertebral. El cuerpo humano es recorrido a nivel de columna vertebral por varias líneas de fuerza, determinando la estática y equilibrio vertebral. Las líneas de fuerza son 3, una anteroposterior, una posterior y la de gravedad. La línea anteroposterior tiene su origen a nivel del foramen magnum de la parte anterior del agujero occipital. Pasa a través del cuerpo de D11 a D12 y la parte posterior de la articulación L4-L5 y cuerpo de SS. Su función es dar una unidad a la mecánica espinal. Las vértebras D11 y D12 son los soportes de la parte posterior anterior del cuerpo. Además de ser un punto máximo en la resistencia mecánica de la pérdida de las curvaturas, son los centros de los movimientos de lateralidad, torsión y rotación del tronco. Línea posterior anterior. Esta se origina en el borde posterior anterior del agujero occipital. Pasa por el borde anterior de L2 y L3 y se divide en los acetábulos. Su función es completar la línea anteroposterior, representar una línea de presión que une la articulación occipitoatlantoidea a D2 y la segunda costilla para mantener la integridad
de la tensión de la nuca. Refuerza el soporte abdominopélvico. Dirige las presiones directas de L2 y L3 hacia las cabezas femorales. Mantener la tensión del cuello al tronco. La coordinación de las piernas con presión intertorácica e intraabdominales que opone los movimientos de los muslos y las piernas a la tensión de los músculos abdominales y órganos pélvicos. Además, el centro de gravedad se encuentra en L3. Línea de gravedad. Tiene su origen en el tercio posterior del cráneo. Pasa a nivel de la apófisis odontoides, de las apófisis transversas de C3 a C6 y delante de D4, a través de los cuerpos de L1 a L4 del promontorio del sacro. Se divide en dos medialmente a través de las caderas y de las rodillas para terminar en la articulación astragaloscafoidea. Observamos que estas líneas cruzan delante de D4 y forman arriba el triángulo superior y abajo el triángulo inferior. Observamos que estas líneas cruzan delante de D4 y forman arriba el triángulo superior y abajo el triángulo inferior. Su papel es representar una tensión articular. El punto de cruce y los puntos de terminaciones son articulaciones libres y los dos triángulos giran alrededor de la línea gravitatoria con un punto de contacto en D3 a D4, la tercera costilla que es el vértice de los triángulos. Todas las torsiones del tronco superior o inferior y una circulación anormal en las cavidades repercutirían a nivel de la tercera costilla. Si un triángulo se mueve hacia un lado, el otro, para compensar, estará obligado a moverse en el sentido opuesto para así respetar el equilibrio. El triángulo superior. Su base es una estructura articular en relación con el borde del agujero occipital. La cabeza está colocada sobre la base y su ápex está situada entre D3 y D4 y de la tercera costilla. D4 es el punto terminal de las presiones vertebrales y de las torsiones en los movimientos de la cabeza. Es el punto más importante de control y de la coordinación respiratoria. El triángulo inferior. Su base se sitúa en el pubis. Su papel es mantener la tensión abdominal. Los lados del triángulo son móviles y elásticos. Su ápex se sitúa al nivel de L3. Los otros dos lados se sitúan a nivel de las articulaciones coxofemorales. Por lo tanto, L3 es una rótula, como se ha dicho precedentemente, así como las articulaciones coxofemorales. Los pivotes. Los pivotes osteopáticos son vértebras sobre las cuales gira una estructura construida por un arco. Los pivotes corresponden a las vértebras C2, C5, D3, D4, la cuarta costilla, D9 y L3. El papel de los pivotes es, muy brevemente, C2, dirigir el occipucio y el atlas. C3 es el punto máximo de rotación. D4 es el punto de tensión y el centro de posterioridad de la columna. D9 tiene una importancia mecánica y visceral. Es un pivote del arco C7, D8 y D10 y el coxis. L3 es la compresión máxima de los bloques torácico y pélvico asociada a la tensión visceral. L5 responde al equilibrio de la pelvis, los puntos clave de la bóveda. C7 es el punto de estrés máximo de la columna. D4 es la clave de la bóveda del arco C7, D8. D9 es un pivote interarcas. Es un punto de estiramiento entre el bloque torácico-costal y el bloque abdominal y pélvico. Existen dos arcas fundamentales, una de C7 a D8, otra de D10 al coxis, y tres dobles arcas.
C5 a D4, D5 a L2 y L3 al coxis. Las arcas son unas curvas cóncavas mantenidas por unas cuerdas. Esto genera un conjunto flexible. Existen dos, un anterior constituido por la parte dorsal y sacra. Estos arcos son unas curvaturas primarias rígidas o pseudorígidas, y otro posterior, constituido por la parte cervical y lumbar. Son las curvaturas secundarias, estas son flexibles. Generalidades sobre las disfunciones somáticas vertebrales. La posición neutra o disflexión, abreviada como EF. En esta las vértebras están en una posición de reposo. El peso del tronco se posa sobre los cuerpos vertebrales y sobre el disco intervertebral. Las apófisis pueden moverse en todas las direcciones y las facetas articulares están en una posición neutra y paralelas entre sí. La flexión es el acercamiento de las dos extremidades de un arco. Cuando el tronco está flexionado hacia adelante, está en flexión. Para dos vértebras adyacentes, la flexión es la separación de las dos apófisis espinosas. Cuando una vértebra se pone en flexión, las apófisis articulares se separan al máximo. En este movimiento, la vértebra superior se desliza hacia adelante. El centro del movimiento es el núcleo. La espinosa es anterior y separada de la espinosa subyacente. Las facetas articulares se desimbrican. Hay deslizamiento divergente en el plano sagital y el núcleo se desplaza hacia atrás. El movimiento está limitado por la tensión capsuloligamentaria y por el ligamento común vertebral posterior, pero sobre todo los ligamentos interespinosos y supraespinosos. Estos ligamentos permiten disminuir las presiones intradiscales en la flexión. Su puesta en tensión evita el aplastamiento discal. La extensión es el alejamiento de dos extremidades de un arco. Para dos vértebras adyacentes, la extensión es el acercamiento de dos apófisis espinosas o el acabalgamiento de estas. En este movimiento, la vértebra superior se desliza hacia atrás. El centro del movimiento es el núcleo. La apófisis espinosa es posterior y se acerca a la apófisis espinosa subyacente. Las facetas se imbrican, hay un deslizamiento convergente en el plano sagital y el núcleo se desplaza hacia adelante. El movimiento está limitado por las tensiones capsulares, por el ligamento común vertebral anterior y sobre todo por el choque de las apófisis espinosas. La rotación es el movimiento alrededor de un eje que pasa por el centro del cuerpo vertebral. Siempre está indicada por la posición de la cara anterior del cuerpo de la vértebra. En este movimiento la vértebra superior gira. La apófisis transversa del lado de la rotación es posterior. La apófisis espinosa se traslada al lado opuesto de la rotación. Aquí se produce un deslizamiento diferencial entre las facetas y las articulaciones. Una faceta se desliza hacia adelante, mientras que la otra se desliza hacia atrás. La altura global del disco disminuye, hay cizallamientos a nivel del anillo y la presión sobre todo del núcleo aumenta. El movimiento es limitado por las fibras del disco, por las apófisis articulares posteriores y por los ligamentos intertransversos. En este movimiento, la vértebra superior se inclina lateralmente. El centro del movimiento está situado a nivel de la apófisis espinosa. La apófisis transversa se acerca a la apófisis transversa de la vértebra subyacente del lado de la lateroflexión y se aparta de la transversa subyacente del lado opuesto a la lateroflexión. La faceta articular del lado de la lateroflexión está imbricada
o en extensión y desimbricada del lado opuesto a la lateroflexión, estado de flexión. El deslizamiento de la faceta se produce en el plano frontal. El movimiento está limitado por la puesta en tensión del ligamento intertransverso. Bien, como ya han mencionado mis compañeros anteriormente, los movimientos de flexión, extensión, lateroflexión, rotación. Ahora yo les voy a hablar sobre la movilidad articular y las lesiones osteopáticas. Bien, como sabemos, la columna está dividida en secciones: la parte cervical, dorsal, lumbar y sacra. Bien, vamos a comenzar con la región lumbar. En la región lumbar, por la forma que tiene, va a permitir que tengamos movimientos simples y compuestos. Bueno, esos movimientos simples y compuestos los vamos a encontrar en todas las regiones, solo que los movimientos no van a ser los mismos, o algunos van a tener flexión, extensión y otras no. Bien, en la parte lumbar, en los movimientos simples, vamos a tener la extensión con 45 grados, la flexión con 50 grados, la lateroflexión con 20 grados y la rotación con 5 grados. Como podemos ver aquí en los movimientos simples, los movimientos articulares que predominan son la extensión y la flexión. Bien, los movimientos compuestos. Los movimientos compuestos son los que podemos hacer juntos, de manera cronológica. Por ejemplo, en los movimientos compuestos, uno de los movimientos compuestos de la región lumbar es tener extensión, rotación y lateroflexión. El siguiente movimiento compuesto es una flexioextensión neutra. La flexioextensión neutra es cuando, como dice, de manera neutra vamos a estar entre la flexión y entre la extensión. Bien, también aquí vamos a tener una lateroflexión y una rotación. El siguiente movimiento compuesto es la flexión extrema, que como es la región lumbar, sabemos que vamos a tener mayor movimiento para flexión, y con una rotación y una lateroflexión. Bien, esa es en la sección lumbar. En la sección torácica, o en la región torácica, como lo mencioné en el libro, vamos a tener igual los movimientos simples. Aquí los movimientos simples vamos a tener la extensión con 40 grados, la flexión con 30 grados y una rotación con 35 grados. Solamente esos 3 movimientos simples. Bien, en los movimientos compuestos vamos a tener 3 movimientos compuestos. El primero es extensión con rotación, y ahí nos maneja igual en grados en el libro, que dice que es un 30%, y la lateroflexión que nos menciona con otro 30%. El siguiente movimiento compuesto es una flexioextensión neutra, que ya les había explicado anteriormente, que es una lateroflexión y una rotación. Aquí en el libro no nos menciona cuántos grados, pero pues esos son los movimientos compuestos que vamos a encontrar en la parte torácica. Y lo que es en la flexión, el siguiente es flexión, rotación y lateroflexión. Bien, la siguiente región es la parte cervical, que aquí los movimientos son los movimientos fisiológicos, son los movimientos naturales que tenemos, ¿no? Entonces aquí vamos a tener mayor amplitud de movimiento. Por ejemplo, en los movimientos simples vamos a manejar 3 en la región cervical, que es extensión con el 80%, flexión con 70% y una rotación del 50%. En los movimientos compuestos vamos a tener igual que los otros 3. Y aquí vamos a tener el primer movimiento compuesto va a ser la flexión con rotación en 70 grados y una lateroflexión con 45 grados. Ese es el primer movimiento compuesto. El segundo movimiento compuesto es una extensión con rotación y una lateroflexión.
son los mismos grados, los grados que mencioné al principio, son los mismos grados que van a estar, que van a ser en los otros movimientos compuestos de la cervical. Bien, el tercero es una flexoextensión con una lateroflexión y una rotación. Bien, hasta aquí son los movimientos de la región cervical. Y de la región sacra o del sacro, bien, aquí lo que, como sabemos, esta está por la forma, pues forma parte de la región lumbar. Entonces aquí igual va a tener sus movimientos apartes, pero siempre va a formar parte de la región lumbar. Bien, en los movimientos simples, aquí vamos a tener una extensión, vamos a tener flexión y rotación y lateroflexión. Esos son los 4 movimientos simples que maneja el sacro. En el libro no menciona grados ni nada, pero sí nos menciona los movimientos. En los movimientos compuestos vamos a tener nada más 2. El primer movimiento compuesto es una flexión con una lateroflexión y una rotación. El segundo movimiento compuesto es una extensión con rotación y lateroflexión. Bien, estos son los movimientos articulares que van a ser estas regiones de la columna. Bien, también el libro nos menciona factores que van a modificar los movimientos articulares, como lo son el peso, la carga, la orientación que tengan nuestras articulaciones, también la forma de nuestras vértebras. También tiene que ver mucho la tensión de los músculos, de los tendones, también la tensión de la aponeurosis. Todos esos son factores que pueden modificar que nosotros tengamos alguna limitación de estos movimientos. Y es aquí donde van a venir las lesiones que a continuación les voy a mencionar. Bien, y ahora vamos a hablar de las lesiones osteopáticas. Bien, vamos a presentar lesiones agudas y crónicas. Estas tienen que ver con el tiempo en que tengamos la lesión. En la lesión aguda va a aparecer de manera brusca de la nada y va a haber mucho dolor, va a haber aumento de la temperatura en la región, en la zona donde se esté dando, va a haber edema y va a haber también congestión en la sinovial. La congestión sinovial, por lo que entendí o lo que entendimos, es que es una irritación en la membrana que se presenta en la membrana sinovial. Entonces, por lo cual también viene lo que es el dolor agudo. Y también el dolor transmitido por los nervios que menciona en el libro se refiere a la información que los nervios van a llevar al cerebro sobre que hay dolor, sobre que hay sobre que tenemos una lesión, entonces para que haya una respuesta, ¿no? En la lesión crónica vamos a presentar una vascularización disminuida. La vascularización es la presencia y disposición de los vasos sanguíneos en los tejidos de nuestro cuerpo. Y pues aquí van a estar disminuidos. También va a haber una degeneración de las fibras de los músculos y de los tendones. Y también vamos a tener una hiperconvergencia de las facetas articulares. Eso tiene que ver con la unión. Eso tiene que ver con la unión que va a haber entre las articulaciones. Entonces vamos a tener menor movimiento articular y también vamos a tener una acidificación de nuestro pH, que es donde nuestro pH normalmente es de 7, pero se va a hacer más ácida. Y pues esos son lo que vamos a presentar cuando tenemos una lesión aguda y cuando tenemos una lesión crónica. Bien, ¿qué factores va a haber para que podamos tener una lesión? Bien, las lesiones también se dividen en lesiones primarias y secundarias. En las primarias mayormente es por algún traumatismo y va a aparecer cronológicamente
pues llevando su tiempo, ¿no? Por ejemplo, primero es una lesión aguda, sientes un poquito de dolor y ya se te pasa quizás por algún momento o no te pasa y el dolor va aumentando. Bien, estas lesiones no solo significan que podemos tenerlas en la columna, podemos también tenerlas en alguna otra parte del cuerpo y pues que pueda afectar. Y la secundaria va a ser puede provocar patologías y en tejidos blandos, en los órganos o en este caso en las estructuras articulares. También las lesiones se van a caracterizar porque, como les mencionaba, en las lesiones crónicas vamos a tener una pérdida o una restricción del movimiento articular, va a haber mucha sensibilidad, por eso en la lesión crónica, en la lesión aguda, por eso habla en el libro que hay un dolor transmitido por los nervios, porque cuando manda la información se va a sensibilizar la zona, va a haber un espasmo, que es la forma en que el cuerpo se va a empezar a defender, ¿no? Y pues lo que les decía, que va a haber un desequilibrio en la vascularización. Esas son las características generales que vamos a presentar cuando tenemos una lesión articular o lesión en las vértebras. Bien, explicado ya lo de las lesiones crónicas y agudas, les voy a entrar a explicar más lo que es la lesión osteopática. Bien, las características van a ser las mismas, todo lo anterior que yo les había mencionado. Pero aquí va a corresponder más a un defecto, algo defectuoso que va a haber en las estructuras de las articulaciones o en las estructuras de nuestro cuerpo, a causa de un desorden o de alguna enfermedad que presentemos. Y esto, miren, la causa principal para llegar a una lesión osteopática es la vascularización disminuida, ya que va a haber una disminución o un desequilibrio venoso y arterial en nuestro cuerpo, lo cual va a provocar una acidificación del pH. Esto quiere decir que hay una elevación de la acidez y va a disminuir la alcalinidad. Uno aumenta y el otro baja. Entonces, en nuestra célula, por este desbalance, nuestra célula va a absorber más agua. Y como va a absorber más agua, la célula va a hacer un edema. Va a haber un edema celular. Entonces, esto va a provocar que haya un desequilibrio capilar, lo cual va a provocar que haya un derrame en los tejidos de este edema. Y esto nos va a conllevar a que haya una hemorragia. Y como nuestro tejido va a sentir que es algo extraño, va a haber el mecanismo de protección de nuestro cuerpo va a provocar una fibrosis. Entonces, ese es el proceso para que haya una lesión osteopática. Esas son la causa principal y lo que nos va a llevar. Bien, para finalizar, pues la lesión osteopática realmente va a provocar y va a disminuir y va a llevar a un desequilibrio anormal de nuestro cuerpo. Entonces, esto es la lesión osteopática y es todo de parte nuestra.